Hola amigos, gracias por estar conmigo en un vídeo temático. Hoy vamos a hablar de lo que es la flor del nardo o tuberosa. Aquí tengo una recreación del nardo. La mía es de plástico, pero seguro que si pasáis por lo que es una floristería podréis encontrar el nardo, que se vende también para lo que es decoración ornamental y también para hacer los ramos de novia. Sobre todo porque el nardo tiene una capacidad especial, una curiosidad, y es de las pocas flores que después de cortado sigue exudando su aroma incluso 48 horas después de haber sido cortado. El nardo es una flor endémica de México y de Centroamérica. Cuando los europeos llegaron al continente, extrajeron, además de alimentos y de tipo de verduras, frutas, hortalizas que se podían cultivar en Europa, también trajeron con ellos los bulbos del nardo. De este modo, rápidamente en el continente europeo se vieron las capacidades olfativas, lo que se podía llegar a hacer con el bulbo del nardo y la flor del nardo. El nardo es una planta que crece como mucho 1 metro de altura y la flor florece a finales de verano, principios de otoño. De este modo se puede extraer un aroma muy particular. Dentro de los perfumes se cataloga dentro del grupo de flores blancas, aunque si conocemos muchas flores blancas sabemos que algunas pueden destacar más que otras. Un tipo de flores blancas sirven para refrescar, acompañar, dar textura a otro tipo de aromas, pero en el caso del nardo podemos decir perfectamente que es un aroma que tiene cuerpo y personalidad cuando está dentro de los perfumes. Eso desde luego. Lo que es su aroma se utiliza sobre todo en notas de corazón, aunque cuando está presente en algunos perfumes se puede sentir incluso en la salida del perfume perfectamente. Es un aroma particular. Veréis en las muchas reseñas que hemos hecho con flores de nardo, son muchas las personas que cuando lo comentan, nos lo comentan diciendo que tiene un aroma un tanto particular. Hay personas a quienes la flor del nardo les recuerda un poquito a señora, un poquito vintage, sobre todo porque es un aroma que se lleva utilizando desde muchos años. Es un aroma muy apreciado, muy importante dentro de la perfumería y nos puede recordar a perfumes un tanto antiguos, por así decirlo. Yo tengo que decir que es uno de los aromas que más me gustan. La flor del nardo viene a ser de mis favoritas. Cuando empecé en el mundo de la perfumería, lo cierto es que yo decía una flor favorita, el jazmín, porque es una flor fácil de aceptar, muy ligera, muy aceptable, ¿no? Pero poco a poco, según fui probando perfumes, me daba cuenta que algunos de mis favoritos, que os los voy a enseñar entre estos que tengo aquí, pasan a ser de mis perfumes favoritos, precisamente por esa composición de flor de nardo que encuentro en ellos. Para algunas personas les resultará adultos, para algunas personas son aromas que no les va a gustar absolutamente nada, pero al menos para mí me encantan. Gustos y colores, ¿verdad que sí? Veréis, dentro de esto también podemos entender que la flor del nardo es un aroma de amor u odio. O te gusta mucho llevarlo o no lo aceptas para nada y dentro del mundo de la perfumería es algo normal. Y sobre todo en aromas que podemos decir que tienen personalidad. Vamos a comenzar con los perfumes que tienen nardo. Hay muchos, muchísimos, desde luego que sí. Yo os he traído sobre todo los que más se siente la flor del nardo y algunos de ellos que son mis súper favoritos. Vamos a comenzar con la línea de Zara. Zara tiene varios perfumes que dicen que tienen tuberosa, pero en mi olfato no destaca tanto como en otros tipos de perfumes, por lo cual no os los voy a destacar. Sin embargo, este sí. Este es de la colección de Jo Malone, supuestamente junto a Zara, de Tuberose Noir. Aquí lo tenemos. Es un perfume que desde luego huele mucho, mucho a tuberosa. Independientemente de su composición, es una tuberosa, un nardo muy maduro, muy intenso, que es posible que a muchas personas no les llegue a gustar porque es como ya una flor muy madura, casi a punto de marchitarse, muy concentrada.
Yo sobre todo la puedo recomendar para aquellas personas que les gusta hacer layering, que quieren hacer sus propias combinaciones de aromas, puesto que este tipo de aroma combinado incluso con flores blancas, con aromas cítricos, con otros aromas frutales, puede ser interesante para jugar con ella, porque es un nardo muy solo y muy concentrado. Aromas con nardo que son muy conocidos y ahora los vais a ver y seguro que muchas ya los conocéis. Voy a dejar la florecita porque está aquí tambaleándose. Bueno, tenemos por aquí Le Interi de Givenchy. No os preocupéis que todos los perfumes os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el nombre bien escrito porque sé que lo pronuncio fatal. Su enlace de vídeo, si lo tenemos ya reseñado en el canal, también os lo dejo abajo. Le Interdit es un perfume de Givenchy que tiene una duración inmensa. Además es nardo compuesto con flores blancas, caramelo, vainilla, o sea, tiene una composición enorme y es elegante y precioso. Diría que también es muy elegante la línea de aromas de Gucci Bloom. El primer Gucci Bloom es un nardo que viene un poquito más solo. Este es Netare di Fiori, que viene más dulce. Y el último que probé de los Gucci Bloom, que también tiene nardo, es el de color rojo, que es la combinación que menos me gusta, porque es nardo con rosa. Es cuestión de gustos, pero a mí ese no me gustó. Este, fantástico, y también muy bonito y elegante. Bueno, y este, bueno, es que me encanta. Armani Code Absolute. Este igual, es casi una combinación de muchos tipos de flores blancas, pero como lleva nardo, el nardo destaca. Lo curioso de este perfume es que cuando estuve probando perfumes nicho de la casa Nasomato, aquí lo tengo, resulta que cuando probé el perfume de Narcotic Venus, aquí está, me recordó muchísimo al perfume de Armani Code Absolute. Ambos, por supuesto, utilizan un nardo pues muy femenino, muy personal, muy interesante. Y como os digo, se parece el de Nasomato muchísimo a este de Armani Code. Seguimos un par de ellos más de perfumes comerciales que conocemos. Y vamos con, a ver, cojo aquel, es que estoy rodeada. Bueno, Scandal by Night. ¿Qué le pasa a Scandal by Night? Cuando conocemos el primer Scandal es miel, una gran composición, combinada con jazmín. Luego nos crean Scandal by Night, que es más intenso y sí lo llamamos nocturno, porque quita el jazmín y esa miel viene combinada con el nardo y es esa personalidad, pero es un nardo muy especial porque si tú lo pruebas es muy distinto combinarlo con ese toque meloso que con otros aromas como los que hemos visto anteriormente o que vayan más solos. Esto es sensualidad pura y dura dentro de un frasco. Y después, ¿qué nos sacan con más nardo Jean Paul Gaultier? Scandal Show Scandal, que en este caso, imaginaros, moras, leche y nardo. Hemos probado perfumes con moras o frutos rojos, pero es un perfume que se siente cremoso, un cremoso sensual riquísimo, y esa flor de nardo le da una personalidad que yo diría que esto es pecado, chicas. Esto es embriagador, esto es adictivo, de verdad. Completamente maravilloso. ¡Ay, Dios mío! Es que me encanta. So Scandal con flor de nardo. Maravilloso, divino. Y estos son los perfumes un poquito de la gama comercial que además están dentro de mi super amor. Y os voy a recomendar algunos que son un poquito más nicho, ya sabéis, primero los comerciales y después los perfumes nicho, porque están también dentro de mis grandes amores. Comenzamos con el perfume Borea de Tiziana Terenzi. Os lo enseñé en esos perfumes que tienen vainilla, pero es que es un perfume que tiene personalidad en cada una de sus notas. Tiene vainilla, tiene aromas de frutas como lo que es la ciruela. Una composición frutal deliciosa, también tiene coco, vainilla, coco, ciruela. Y luego una composición floral que le da esa personalidad, entre ellas
el nardo. Señores, esto es bellísimo, esto es una auténtica ricura de perfume. He estado probando hace muy poquito perfumes. Me pedí en la página de Ramón Monegal, porque ahora te puedes pedir una cajita, un set de descubrimiento así, en el que tú puedes seleccionar distintos viales de perfumes. Lo estoy abriendo aquí. Tú puedes seleccionar las muestras de perfumes que quieres probar. Pues probé dos que son completamente maravillosos en lo que es, mira, a ver, son 3, 6, 7 perfumes, ¿ves? Mira cómo vienen. Probé dos que, chicos, es una locura de flor de nardo, bellísimos. Entre ellos, Kiss Me Name y Mont Bloom. Voy a dejarlo escrito abajo para que lo veáis. Bellísimos, son dos perfumes de la casa Ramón Monegal que tienen, por supuesto, esa magia floral fantástica, con calidad de los perfumes de Ramón Monegal. Kiss Me Name y Mont Bloom. Aún de ellos no he preparado las reseñas, pero por supuesto los veremos. No suelo traeros muchas muestras a lo que son estos vídeos, pero creo que en cuanto a lo que es la flor del nardo, creo que esos dos también merece mucho la pena descubrirlos. Y me sonrío porque ahora os traigo uno de esos que fue, pues, amor para mí. Cuando probé de la casa de Theo Cabanel, Lace Garden, para mí es mi perfume. Ahora mismo este es mi perfume. El perfume de Lace Garden es esa composición bellísima de flores blancas donde destaca la flor del nardo. Una flor del nardo que viene acompañada de una belleza de aromas, y cuando yo lo probé, es que esto es maravilloso. O sea, no hay palabras para mí. Os podría contar muchísimo y hacer muy largo el vídeo, pero si queréis saber más de él, ved la reseña que tengo en el canal, os la voy a dejar abajo junto con todos, porque esto es un perfume que a mí me identifica totalmente. Me encanta, Lace Garden de Theo Cabanel. Y vamos a terminar con dos perfumes de la casa Dali Haute. Fantásticos. Veamos, aquí tengo Papillon du Voyage, es la mariposa que viaja. Esta es un perfume que es completamente floral, más suave que todos los que hemos visto. En este sí que hay una composición muy delicada, es un perfume suave. Y bueno, es muy bonito, es muy bello, pero es para los días que quieres algo como más delicado, más sutil. Y es muy bonito, pero eso, más relajado. Contiene nardo, pero un poquito más suave entre medias de esas otras notas. Pero el que desde luego es impresionante dentro de la casa Dalí es Ma Victory. Este es uno de los últimos que aparecieron en esta casa de perfumería. Y la particularidad que tiene este perfume es que tiene dos flores que es impresionante lo bien que quedan juntas, junto con muchos otros aromas, pero la flor del nardo y la azucena en este perfume hacen una combinación, ¡buah!, personalidad pura y dura en una belleza de perfume impresionante. Un floral con magia y personalidad. ¿Te has quedado con la curiosidad de saber cómo es? Bueno, es que cada perfume de estos tiene muchísimas notas, tiene muchísimo que contar sobre cada uno de ellos y podríamos estar aquí una hora hablando de cada uno. Pero si tienes dudas de cada uno, como te digo, abajo te dejo los nombres, los enlaces de sus reseñas, y si no sabes dónde encontrarlo, pregúntame que te cuento más. Espero que te haya gustado conocer estos perfumes conmigo, un poquito de perfumería comercial, perfumería nicho y un poquito sobre el nardo, que desde luego es una flor con personalidad. ¿Que te gusta o no te gusta? Ya me cuentas, ¿vale? Quiero saber si es una flor que te gusta encontrar en los perfumes o que cuando la lees dices, este perfume no me va a gustar. Cuéntamelo, que te estaré leyendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.